vamos entonces a comenzar. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia, queridos hermanos, queridas hermanas. Vamos a empezar con esta conferencia sobre el tarot y la masonería. Como os decía antes, pues es un poco un estudio muy superficial, muy superficial. No se va a hacer un estudio realmente a fondo porque sería imposible en tan poco tiempo, ¿no? Muchos esoteristas a lo largo de los siglos han considerado que el tarot pues, procede del Antiguo Egipto y que en aquel entonces no eran cartas como las que tenemos ahora, no eran pues tarots, sino que eran grandes imágenes que estaban talladas o pintadas en algún templo secreto. Algunos de estos autores esotéricos dicen que estas alas quizá no se han encontrado y que se puede que se encuentren por debajo de la Gran Esfinge. Evidentemente, bueno, pues es una teoría y no sabemos si eso es cierto, si no, pero sí que de alguna manera todo el conocimiento que está en el tarot sí que tiene una gran ligación con la sabiduría de Egipto. Eso es bastante claro, aunque bueno, pues con los siglos digamos que ha ido variando, no digamos degenerando, pero sí variando, tomando otros aspectos. De hecho, las culturas son diferentes, la mentalidad es diferente y aunque la esencia es la misma, pero a lo largo de los siglos, pues las personas para poder comprender a veces unos arquetipos similares necesitan de otro tipo de estímulos o de imágenes, ¿no? Como iremos viendo, no son lo mismo los dibujos de los tarots más antiguos que los dibujos de los tarots más modernos. Evidentemente son muchos miles de años de diferencia y bueno, pues estamos en diferentes culturas y manera de ver el mundo y la vida, etcétera. Entonces, pues bueno, ha ido evolucionando. Algunos nos pueden atraer más, otros nos pueden atraer menos. Es una cosa también muy particular de cada uno, ¿no? Las cartas del tarot en la actualidad, pues la mayoría de la gente la relaciona con la cartomancia, la relaciona con echar las cartas, adivinar el porvenir, con adivinar el futuro, pero bueno, pues eso solo es un aspecto de la utilización del tarot. Realmente mi opinión es que el tarot no es el que te dice el porvenir, sino que es en realidad solamente una herramienta, como pueden ser para otras personas, pues concentrarse en una bola de cristal o en un vaso de agua o en los pozos del café o en las líneas de la mano, etcétera. Es un poco la intuición, es un poco la capacidad de la persona que con esas herramientas, pues de alguna manera estimula esas capacidades de conectar con otras dimensiones más sutiles, ¿no? Entonces, pues en mi opinión, eso sí que es posible, ¿no? Nosotros tenemos una serie de capacidades que tenemos muy dormidas, todos. No considero que sea solo exclusivo de una serie de personas, sino que, bueno, pues es una cosa que todo el mundo tiene dentro de sí. Es cuestión de desarrollarlo, simplemente. ¿Por qué hay personas que lo tienen más desarrollado sin haberlo estudiado casi? Pues porque de alguna manera estas personas pues quizá lo hayan trabajado en otras vidas, según mi opinión. Entonces es algo que lo traen innato, no es una cuestión de que, bueno, pues porque se ha tenido la suerte y yo no, por ejemplo. A mí personalmente se me da bastante mal la interpretación a nivel de adivinación, pues no se me da especialmente bien o a veces no se me da muy bien, no me dedico a ello, ya digo, pero cuando lo he intentado tampoco se me ha dado muy bien. Entonces, pues considero que, bueno, pues por lo que sea, yo me he desarrollado. No me he preocupado tampoco de desarrollarlo en esta vida y tampoco me debe preocupar en otras, pero sí
en el estudio como un libro de crecimiento, como un libro de cambio, de mejora, de perfeccionamiento. Veo en el tarot pues un camino, como puede hacerse también en pues cualquier otra escuela esotérica o como se puede hacer en masonería. El tarot nos muestra un camino a recorrer a lo largo de diferentes etapas, diferentes formas, y la masonería igual, pues es un camino a recorrer para la mejora, el perfeccionamiento del ser humano, ¿no? De las personas y pues de la conciencia, de las esencias, y que cada una pueda desarrollar lo que tiene más afín, lo que tiene más adecuado, lo que su ser interior le llama, ¿no? A desarrollar. Todo está bien, aquí esto no tiene por qué haber competitividad, es algo absurdo. En el mundo del crecimiento interior, de la mejora interior, la competitividad no tiene cabida. Nosotros cada uno tenemos que solo competir con nosotros mismos en el sentido de intentar ser un poco mejores que el día anterior, y lo demás es absolutamente pues del ego, ¿no? Que es justo lo que no nos interesa. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo la baraja del tarot, eh, ya que después que he dado esta pequeña charla sobre el tema de mi visión particular, que puede que otras personas no opinen así, pero bueno, pues es una visión más. Y la baraja del tarot, en la actualidad, que nosotros conocemos, pues está formada por una serie de cartas, de láminas, y unas son las que llamamos arcanos mayores y otras los arcanos menores. Aquí veis las de Marsella, los arcanos mayores del tarot de Marsella, ¿no? Por ejemplo. La verdad es que tienen unos colores muy particulares y una figura muy particular. Hay personas que para ellos es el único bueno o el más antiguo, el más afín. Es una cuestión de afinidades. A mí personalmente me cuesta trabajar con él, me cuesta incluso a nivel simbólico el profundizar, pero otras personas para ellos es el que más pues le llama, ¿no? No sé, es lo que más desarrolla esas capacidades de las que hablaba hace un momento, para desarrollar, ¿no? Y está bien. Si a cada persona les sirve una cosa, pues estupendo. Somos infinitos en nuestras posibilidades y hay que aprovecharlo cada uno la que mejor le vaya. Los arcanos menores son 56 cartas y se dividen en los 4 palos, o sea, las 4 tipos de cartas que ya conocemos: bastos, oros, espadas y copas, y se relacionan con los 4 elementos. Estos son los que antiguamente, antes de que aparecieran los arcanos mayores, pues eran simplemente las cartas con las que la mayoría de las personas jugaban y juegan para pasar el rato, para entretenerse. Cada una de las cartas del tarot, sobre todo los mayores, pues retratan una imagen del ser humano y de las circunstancias, ¿no? Carl Gustav Jung estudió profundamente el tarot y lo utilizó como herramienta en la psicología. Las obras de Jung sobre el tarot son, de hecho, algunos de los mejores estudios de cómo la mente humana percibe los significados y los mensajes de las cartas del tarot. En ellas analizó las percepciones conscientes e inconscientes, la intuición y las emociones que provocan. Jung también era un maestro masón, también estaba iniciado en masón. Y para él, pues todas estas cartas eran una serie de arquetipos universales que, bueno, pues que están al alcance de todos los seres humanos, en tanto que compartimos una especie de mente universal, ¿no? Los naipes, que era lo que decían los naipes o arcanos menores, que es lo que se utilizaban para jugar, pues llegaron a Europa por primera vez a finales del siglo XV, procedentes probablemente del Egipto de los mamelucos.
con el diseño que se mantienen en las barajas tradicionales italianas, y españolas y portuguesas, que son los bastos, los oros, las espadas y las copas. La documentación más histórica más antigua de estos triunfos, ya existiendo la baraja de los naipes, las primeras cartas del tarot documentadas, se registraron entre 1440 y 1450 en Milán, Ferrara, Florencia y Bolonia. Ese es el momento en el que se agregaron las cartas de triunfo o triunfos, es decir, los arcanos mayores. Se considera que se llaman triunfo o triunfos porque se considera que están por encima de las otras. Y lo que es curioso es que en esta época, en esos mismos lugares, florecieron importantes escuelas cabalísticas. Eso es un tema muy interesante, ¿no? Que habría que estudiar, no desarrollado en esta conferencia. Yo creo que podría desarrollarse la relación de la cábala con el tarot, porque tiene una gran relación, eso sí que tiene una relación innegable. Y curiosamente, pues las primeras, por lo menos que las primeras arcanos mayores que nos han llegado, pues coinciden justo con este florecimiento de escuelas cabalísticas. Estas, veis, por ejemplo, son algunas de las primeras cartas como eran en aquel entonces. Como veis, como os decía antes, pues son muy diferentes a las que ahora tenemos, pues en tanto a colorido, en tanto a diseño. Es bastante diferente. Lo que decía que la psicología, la mentalidad, pues ha ido cambiando y bueno, pues se va viendo en los diseños y en todo, ¿no? La documentación histórica más antigua de estos triunfos la encontramos en los diarios del notario Justo Justi, quien en 1440 entregó un paquete de triunfos, es decir, de arcanos mayores, hechos especialmente en Florencia a Sigmondo Malatesta, que es un célebre condottiero y un noble italiano, considerado uno de los más grandes líderes militares de Italia, al mando de las fuerzas de Venecia. En ese paquete de triunfos estaba adornado con la insignia pues, de su casa, de la casa de los Malatesta, según una práctica que encontramos también en las barajas que se realizaron para los Visconti y los Estensi. Los mazos constaban de 14 triunfos, de 56 cartas de números, o sea, y es decir, el llamado ludus triumphorum, juego de triunfos. La suma, estaba todavía en la anterior, la suma pagada debió de ser bastante elevada porque el señor Justi, es decir, el notario, se sintió obligado a hacerle un regalo de cierta importancia al duque, que era el que había comprado el juego de cartas, ¿no? El juego de triunfos fue una de las diversiones más populares en las cortes del norte de Italia, tanto que los Visconti, Sforza y Estensi lo encargaron a varios artistas famosos. Pero las cartas de triunfo no solo las disfrutaban los nobles. Sabemos, gracias a una investigación sobre estatutos florentinos, que en 1450 había ya unas leyes, unos estatutos que regían el juego de las cartas y que hablan pues, de las cartas de triunfo de uso popular, hechas en cartón ligero y que se tiraban una vez gastadas. O sea que, aunque no quedaban testimonios de este uso a nivel popular, sí que se conocían y sí que se utilizaban. Entonces, bueno, es una pena que no nos quede demasiada información de aquella época. Sin embargo, las cartas más antiguas que han sobrevivido son 15. Esos estaban las anteriores, estas no son realmente las de las que estoy hablando, de las que he hablado, puesto que no nos queda ninguna muestra de ellas. Es una imagen más o menos posterior, pero no nos ha quedado imagen fidedigna de estas cartas, de estos tarots. Las primeras que sí que han sobrevivido y que quedan los diseños
pues son 15 cartas de tarot de Visconti Sforza, de la familia Visconti Sforza, pintadas en el siglo XV para los gobernantes del Ducado de Milán. Estas sí que son las primeras que han quedado y que nos han quedado de muestra, ¿no? Pues como os decía, ¿no? Son diferentes. Aquí ya, sin embargo, pues bueno, sí, son muy diferentes, por ejemplo, a las que hemos visto antes de las de Marsella o las que veremos a continuación de otros maestros y de otras personas. Vamos, van a ser de otros maestros masones, ¿no? O masones en general. Vamos a hablar ahora de las primeras interpretaciones del tarot hechas por hermanos masones, ¿no? La mayoría maestros, pero algunos no está muy claro el grado que tenían. Tenemos para empezar el maestro masón Antoine Cour de Gobelin, que es el 8º volumen de su obra Mundo Primitivo, de 1781, afirmó haber identificado cartas del tarot, el legendario libro de Thoth, que, según él, contenía la más pura doctrina de los egipcios. Cour de Gobelin se abstuvo de buscar en las alegorías del tarot referencias al simbolismo masónico. Había sido pastor protestante, pero abandonó su labor para dedicarse a sus estudios, que incluían algunas de las principales teorías esotéricas de la época, como la escuela Rosacruz, el hermetismo, la cábala, las teorías de Manuel Swedenborg y la masonería esotérica. Estos sí que son algunos de los dibujos que en el libro, en su obra El Mundo Primitivo, de 1781, pues tomó sobre las diferentes cartas del tarot. Vemos aquí a la izquierda el mago, por ejemplo, cómo lo pintaba. El loco a la derecha. Vemos abajo la emperatriz, que es el 3, y a la izquierda el emperador, que es el 4. Como los dibujó en el libro, refiriéndonos a estos cuatro arcanos, a estos 4 tarots, ¿no? A estas 4 planchas o láminas. Luego tenemos otro hermano masón, supuestamente, porque luego hay autores que dicen que no lo era, que es Eteia, que Eteia es una persona que se dedicó profesionalmente a la cartomancia, cosa que a algunos otros esoteristas, como veremos a continuación, pues no les gustó mucho, les pareció que era algo un poco, pues, vulgarizar el conocimiento, ¿no? Porque para ellos era otra cosa, ¿no? Eteia reelaboró la baraja, modificó algunas cartas con el fin de evidenciar relaciones directas con la masonería. Por ejemplo, en la carta número 2, en lugar del sol, puso una estrella flamígera, dándole el significado de la iluminación y el esclarecimiento, que es el símbolo masónico de la inteligencia y de la ciencia, capaz de elevar a la humanidad gracias a la luz, que desde el Centro Supremo se irradia sobre los maestros y sus discípulos. En la carta 2, en esta carta número 2, también se supone que aparece el templo masónico de Irán. Aquí vemos la carta, ¿no? Con la estrella flameante, ¿no? Y que se supone que lo que hay abajo es el templo masónico de Irán. Una interpretación del libro de Thoth de Eteia, de finales del siglo XIX, citaba algunos de los títulos masónicos para relacionarlos con las distintas cartas. La número 2 la relacionaría con masonería de Irán, la 3 con la orden de Mopsi, la 9 con el templo de Salomón y la 15 con Aarón. Bueno, pues son diferentes nombres que, bueno, pues la realidad es que no sabemos si Eteia fue un hermano masón o no lo fue realmente, o si estuvo rodeado de muchos masones que de alguna manera pues le permitieron ciertos conocimientos. En aquella época tampoco, también el secreto masónico era mucho más, digamos, reservado, era más practicado que en la actualidad, puesto que sabemos que en la actualidad podemos encontrar todo en Internet, absolutamente todo. Así que, bueno, pues, pero en aquel entonces pues no había Internet
y los libros pues eran bastante más limitados y no había... Entonces pues yo no sé si esta persona, este Taleteia pues era hermano o no lo era, pero bueno, pues algunos símbolos sí que puso en su tarot. Este tarot realmente lo cambió él. Hizo un tarot nuevo al que se conocía hasta ese momento y lo aplicó a su manera y lo utilizaba sobre todo en cartomancia. Pero, por ejemplo, en aquella época, Eliphas Levi, abate Constant, pues volvió a cambiar las interpretaciones esotéricas del tarot y afirmaba pues, que Teia había hecho caer en la magia vulgar el antiguo libro descubierto por el maestro Kurt de Gebelin, el que os hablé al principio, este de aquí, de los dibujos. Eliphas Levi, también afiliado a la masonería francesa, Eliphas Levi consideraba que había hecho caer en el dominio de la magia vulgar el antiguo libro descubierto por Kurt de Gebelin, y en su obra Dogma y Ritual de Alta Magia, de 1855, como decía, afiliada a la masonería francesa, en ese libro, en el Dogma y Ritual de Alta Magia, relacionó las del tarot de Marsella con la tradición hebraica, afirmando que los misterios de Ephod y de Terafim, que tenían relación con la tradición hebraica, una vez destruido el templo de Salomón, fueron trazados sobre marfil y pergamino por algunos sabios cabalistas y finalmente en las sencillas cartas del tarot. Eso es la opinión de Eliphas Levi. La ligación simbólica más evidente del tarot con la masonería se observa, según Levi, en la figura del Papa, el gran hierofante, que está sentado entre las columnas, estas son palabras de él, es texto de él, que está sentado entre las columnas de Hermes y de Salomón. Eso es lo que pone Eliphas Levi en sus escritos. Fue Levi el primero que hizo una asociación entre los arcanos del tarot y la cábala, y su obra fue seguida por Papus, Gerard Encausse, pero el primer trabajo completo asociando la gematría con el tarot fue de Oscar. Aquí tenemos a Oscar Wilde, que este es uno de sus obras más interesantes. Es un maestro masón reconocido y muy famoso, que ahora hablaremos un poco más de él. Entre los esoteristas franceses destaca el maestro masón Oscar Wilde, autor de un artículo titulado Las conciencias masónicas del tarot, que aparece en su obra El tarot de los imagineros de la Edad Media. Esto fue en 1926. En realidad, todo el volumen está repleto de citas sobre el simbolismo masónico. Por ejemplo, habla de la sacerdotisa que custodia la ciencia iniciática confiada a los hijos, que está destinada a los hijos de la viuda, es decir, a los maestros masones. Además, está representada en el tabernáculo del templo de Salomón, donde se alzan las dos columnas J y B. Ahí lo vemos, este es en este dibujo, ¿no? Con bastante claridad. También se considera que los dos árboles, estas son consideraciones de Wilde, que los dos árboles en los que a los dos lados a los que se encuentra el colgado, pues también él lo relaciona con esas mismas columnas, ¿no? Con esas dos mismas columnas. En resumen, según Wilde, las imágenes de los triunfos, es decir, de los arcanos mayores, representan los grados de la iniciación individual y al mismo tiempo son las etapas que conducen a la realización del ideal masónico, que consiste, estas son palabras de él, que consiste, como se lee en su explicación sobre el juicio, que es el tarot número 20, en instaurar el reino del Espíritu Santo
que realizará una unión religiosa fundada sobre el esoterismo común a todas las religiones. Es la opinión de Wirth sobre el tema del tarot y la masonería. En las mismas páginas, Wirth explica que los antiguos constructores están representados por los progenitores que resucitan de sus tumbas, aquí en este tarot, número 20. El hijo, por su parte, es el sujeto de la gran obra, el iniciado que está sometido a las pruebas para conquistar el papel de maestro, de tal modo que así la tradición masónica, iniciada con el legendario Hiram, encuentra en él un nuevo intérprete. También, aparte de Wirth, pues en el mundo anglosajón también encontramos interpretaciones masónicas del tarot, en particular el maestro masón inglés Arthur Edward White. Fue místico, ocultista, masón entusiasta y fundador de numerosas organizaciones místicas, siendo imprescindible para algunas de ellas la previa afiliación masónica. En 1910 publica su famoso Tarot Rider White. Es el primer tarot en el que se ilustran las cartas de los arcanos menores y no solo la de los mayores. También incluyó un folleto explicativo detallado con las 72 cartas de la baraja, junto a un análisis de la historia del tarot. Él y Pamela Colman Smith diseñaron las imágenes, mientras que recibían ayuda de otro esoterista, W. Yates, miembro de la Golden Dawn. El tarot de Edward White ofrece una de las interpretaciones más modernas y de los arcanos mayores del tarot por parte de un masón reconocido. Personalmente, para mí es el más cómodo de utilizar, el más a nivel simbólico, a nivel, si en algún momento pues lo pudiera utilizar a nivel adivinatorio, que no lo suelo hacer, pero a nivel simbólico me resulta más fácil, más cómodo para estudiarlo, reflexionarlo, meditarlo. Quizás es un poco más parecido ya a nuestras mentalidades ya más cambiadas, como decía de alguna manera. También tengo la excusa de que aprendí un poco más sobre el tema del tarot con este tipo, ¿no? Entonces eso pues de alguna manera es una cosa que suele relacionarse bastante. Normalmente con el tarot con el que empezamos y que aprendemos, muchas veces pues es el que más siempre luego nos va a llamar, ¿no? Aunque a veces no, hay personas que luego encuentran el suyo y prefieren otro para el simbolismo, para estudiarlo, para mil cosas que se puede utilizar. White tenía una posición muy, muy clara sobre la relación entre el tarot y la masonería. En su libro La Iglesia del Santo Grial incluye un capítulo titulado Las reliquias del misterio del Grial redescubierto en los talismanes del tarot. En este capítulo traza un paralelismo entre la leyenda del Grial y la masonería, comparando el carácter de Perceval con el del maestro masón que busca la luz, por lo que a su parecer deduce que el tarot y la masonería están estrechamente enlazados. Que bueno, pues lo que estamos justamente es intentando ver si hay o no hay cierta relación entre la masonería y el tarot, ¿no? White también colaboró con Papus, con Gerard Incaus, que también era hermano masón y martinista gnóstico, y que escribió el libro del tarot de los bohemios, en el que afirma el origen egipcio del tarot. White escribió el prefacio de esta obra de Papus, o sea que de alguna manera, pues aunque tenían diferentes tarots, pero tenían una buena relación y consideraban que eran estudiosos ambos. Como veis aquí, los estudios de Papus son muchísimo más complejos. Se ve la relación de cada uno de las láminas con las hebreas, con signos, por ejemplo aquí, con signos astrológicos, etcétera, ¿no? Como vemos, tiene bastante un estudio
bastante interesante su obra del tarot de los bohemios, pero debe de estar bastante interesante profundizar si se quiere un poco más sobre el tema esotérico del tarot. Siguiendo un poquito más adelante, pero no mucho más, encontramos a Aleister Crowley, que bueno, pues también fue maestro masón, perteneciente y creador de varias órdenes esotéricas. Publicó el libro de Thoth en el equinoccio de primavera de 1944 y escribe la filosofía del tarot de Thoth, que es una baraja de tarot elaborada por él mismo. O sea, él es el que tenía la idea, digamos, y luego lo pintó Frieda Harris. Pero él le iba diciendo que quería, como lo quería, qué colores, todo. La verdad es que le hizo rehacer muchas cartas, muchas veces. La tenía frita la pobre. Pero bueno, al final más o menos como él deseaba. Es realmente un tarot muy colorido, tiene mucho simbolismo, también es un tarot que a mí me gusta mucho. Y además, bueno, incluso los arcanos menores, aunque no tiene simbología como el de White, no tiene simbología específica, son simplemente los palos, pero la verdad es que son algunas cartas son de una belleza increíble, ¿eh? Son muy bonitas. Por ejemplo, a ver si no sé si, bueno, ahora no se verá. Luego cuando terminemos, que ponga la pantalla sin el compartir, os enseñaré alguna de estas porque son realmente una belleza, son arte, realmente. Aunque no tuvieran ningún simbolismo, son preciosas. Decir que esta obra que hablábamos del libro de Thoth forma parte de una obra de Equinox, tercer volumen, que son unas publicaciones en forma de libro de la llamada Astrum Argentum, AA, que fue una de las órdenes mágicas fundadas por el propio Crowley y por George Cecil Jones en 1907. El tarot de Thoth, decir que es una de las barajas de tarot más vendidas de todo el mundo. Ya os digo que realmente es particular, es muy curioso. Luego he añadido también el maestro masón hermano Paul Foster Case, gran ocultista estadounidense y fundador de Constructores del Aditum, BOTA, que fue un autor de numerosos libros de tarot y cábala. En 1916, Paul Foster Case publicó en la popular revista sobre ocultismo The World una innovadora serie de artículos sobre las cartas del tarot, titulada El secreto de la doctrina del tarot. Estos artículos tuvieron gran repercusión en la comunidad ocultista porque organizaban y clarificaban aspectos confusos y dispersos del conocimiento oculto y porque ilustraban y arrojaban luz sobre el tarot. Este famoso ocultista, especialista en temas de cábala y de tarot y cábala, dejó para el estudio de estas disciplinas un tarot diseñado no solo para la predicción y la adivinación, sino para la transformación de la personalidad del estudiante. Fue miembro de la Golden Dawn y fundador de esta orden que os he comentado, Constructores del Aditum. A través de una rica simbología, con referencias importantes de la cábala, este tarot tiene entre sus particularidades que, para empezar, en sus estudios empieza estando dibujado en blanco y negro y que el propio estudiante tiene que colorearlo de acuerdo a unos patrones específicos. Esta metodología no era caprichosa, sino que obedecía al énfasis importante que se le da a la simbología del color según Foster Case. Permitía al estudiante interiorizar el significado simbólico de una manera mucho más efectiva que por mera contemplación. Algunas imágenes de los arcanos tienen como referencia al tarot de Rider White, aunque su riqueza simbólica es mucho mayor y tienen modificaciones respecto a este. El diseño de las cartas es de Jesse Burns Parks y apareció publicada posteriormente con un libro con instrucciones. Como veis,
el tarot tiene muchas otras utilidades aparte de la adivinatoria. Y bueno, pues ahora ya nos vamos a meter un poquito en los más modernos, en nuestros queridos hermanos más modernos y en sus obras más modernas sobre el tarot. Ya en el siglo XX tenemos al hermano, el maestro masón Jean Bouchard, que realizó el tarot simbólico masónico, en el que pues trató de traducir en imágenes los principios más importantes de los ritos masónicos. Es posible que aquí tenéis un poco su biografía, que es profesor honorario, agregado de la universidad y graduado en la Escuela Nacional de Artes Decorativas, pintor y diseñador gráfico y escritor. Las obras de Jean Bouchard están presentes en múltiples colecciones públicas y privadas en Europa, África y el continente norteamericano y sudamericano. Y ha publicado además pues, diferentes obras, como por ejemplo El Camino de la Iniciación. Este hermano posiblemente pertenezca a la Gran Logia Nacional Francesa, porque el Supremo Consejo de dicha logia pues, publicita con gran énfasis sus obras, lo que nos hace pensar que es miembro de esa obediencia. Relaciona a los arcanos mayores también con una letra hebrea y también le asigna una letra del alfabeto masónico. Aquí lo vamos a... esto es una fotografía, yo tengo este tarot y he ido sacando fotografías así de 7 en 7, de 7 a 8 más o menos para que se vean. Aquí pues podemos ver cómo él ha interpretado el loco, ¿no? Como veis, bueno, ya como os dije al principio, aparece mucha simbología incluso de grados superiores al tercero, pero bueno, pues yo no voy a decir nada. Aquí el que conozca e interprete pues tendrá que verlo por sí mismo. La ventaja de que tenemos la imagen y se puede ver mejor, ¿no? Porque simplemente comentarlo pues sería insuficiente, ¿no? Por ejemplo, en el loco vemos cómo el recorrido lo hace en una espiral que se basa en la proporción áurea, ¿no? Por ejemplo. Y aquí pues hay una estrella de 9 puntas. Lo que os decía de que utiliza una letra, la letra hebrea, que no coincide con otros autores. Hay algunos autores que las ponen de una manera, otros autores las ponen de otra. Unos autores empiezan, el Aleph lo empiezan en el loco y otros el Aleph lo empiezan en el 1, que es el mago, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este hermano pues comienza el Aleph aquí en el mago, que es la carta, sería el tarot número 1. Porque de hecho el loco no tiene número realmente. La mayoría de los tarots no tiene número, ¿no? Está libre, va, viene, entra, sale de nuestra vida, etcétera. Es, digamos que el principio y el fin, por decirlo de alguna manera. Y aquí también pues, podemos ver, por ejemplo, aquí en el mago, que además de ser el Aleph aquí, a la izquierda tenemos la A. Va poniendo masónicas, aquí a la izquierda la B, la C, así va poniendo las letras masónicas abajo en el lateral izquierdo. Y luego relaciona con letras hebreas en el lateral derecho. Y bueno, pues estas serían los 6 primeros tarots, los 6 primeros números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y este que está previo o último, como queramos ponerle, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues podemos ver el 7, que es el carro, el 8, la justicia, el 9, el ermitaño. Aquí, si os fijáis bien, en el ermitaño hay algo de un grado superior al tercero, si os fijáis bien. Y bueno, habrá más cosas que posiblemente en los anteriores también que tengan relación. Yo como tampoco los tengo todos, pues no puedo hablar. El 10º, el 11º, que es la fuerza. Aquí vemos una
una piedra cúbica con la pirámide encima, en el 11. Este es el 12, que es el colgado. En la muerte, aquí el 13, se puede ver cómo lo relaciona con el Apocalipsis, ¿no? El Cordero y los sellos que se tienen que abrir, lo que es que abrir, ¿no? Ahí lo relaciona también. Es un hermano muy relacionado, que relaciona mucho también con el tema de la alquimia, ¿no? De hecho, él posteriormente ha creado un tarot sobre alquimia, que vamos a ver así muy deprisa, ¿no? Aquí vemos la templanza en el número 14. Aquí sí que hay símbolos evidentes. Aquí abajo a la derecha tenemos un pelícano dando de comer a sus crías y arriba un ave fénix, por ejemplo. Bueno, pues hay muchos símbolos. El 15, pues podemos ver en el centro un mal compañero, ¿no? Un mal compañero tratando de golpear, ¿no? a un maestro, ¿no? Aquí. Que ese es el 15, el diablo. El 16, que es la torre fulminada. El 17, el 16, el 17, que es la estrella. Lo tenemos aquí también. El templo masónico lo relaciona con un montón de temas, ¿no? El 18, que es la luna. El 19, que es el sol. Y el 20, que es el juicio. Él lo pone con una preciosa escalera de colores, ¿no? Que también tiene una relación importante con los grados, ¿no? Y por último, el 21, que sería el final, ¿no? Digamos como el culmen de que se ha terminado el trabajo, la obra prácticamente terminada. Luego, si ponemos otra vez el loco, pues ya sería el remate final, ¿no? Ya al salirnos digamos, de la manifestación. Hemos entrado, hemos bajado al principio con el loco, haciendo un ciclo, aprendiendo, él va a recorrer todos los arcanos y al final, después de este, se podría volver a poner otra vez el loco, como que ahora pues vuelve a otro ciclo de esa espiral infinita, ¿no? Este es otro de los tarots de este autor, de Jean Bouchard, que ha creado un tarot denominado tarot de los alquimistas, y que bueno, aquí ponemos algunos de los arcanos mayores que he podido conseguir, porque no son sencillos de conseguir, y bueno, pues estos son algunos de los, el 1, el 3, el 5, el mago, la emperatriz, el sumo sacerdote, los enamorados, el 8, la justicia. Pues aquí vemos cómo ha hecho este tarot también muy interesante sobre los alquimistas, ¿no? Y bueno, por último vamos a hablar de este otro hermano que se llama Patricio Díaz Silva. Es nacido en Chile, historiador, del arte y del patrimonio cultural, escritor y artista visual, profesor de Estado de Historia y Geografía, licenciado en Estética y alto grado de magíster en Teoría de Historia del Arte. Autor de obras como Masonería en Chile, publicado a través de una serie de libros, etcétera, ¿no? En 2015 publicó el tarot masónico y bueno, pues aquí vamos a ver algunos estilo totalmente diferente. Es totalmente diferente a los anteriores que hemos visto y bueno, pues tiene sus símbolos masónicos, pero de otra manera, ¿no? Si queréis luego al final que veamos con más detalle algunos de estos arcanos en particular, pues se puede. Este también lo tengo y esto también es una fotografía y he intentado fotografiarlos independientemente por si alguien quiere hacer alguna consulta particular de alguna imagen en concreto, ¿no? Este podría ser el venerable maestro, mientras que el 1 podría verse como el venerable maestro, puesto que el collar que lleva me parece que
de venerable, mientras que en el 4, que se supone que es el emperador, lleva el mandil de gran maestre, ¿no? De serenísimo gran maestre. Entonces, pues es un poquito, tiene pues detalles diferentes. Otra de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es voy a intentar, no sé si se podrá aquí ampliar un poco, luego no sé si lo podré rescatar, pero bueno. En el 7, en el carro, es curioso porque también aquí sería de alguna manera el venerable, ¿no? Maestro, el que está guiando, mientras que los dos caballos, uno lleva la plomada y otro lleva el nivel, ¿no? Y es como si fueran las tres luces, ¿no? De alguna manera, el carro está llevado por el venerable y los dos caballos son el primer vigilante y el segundo vigilante, la plomada y el nivel. Y entonces como que él guiaría a ambos para que siguiera adelante los trabajos de la logia, ¿no? Por ejemplo. Se me ocurre. Esto que digo es cosecha mía y puesto, digamos que una reflexión en particular, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí en la otra tanda de arcano, de tarot, el 13 está muy claro. No, para los que tengan tercer grado saben perfectamente, no necesito. Y aquí para mí, por ejemplo, el del 12, el del colgado, que está el aprendiz boca abajo, soltando las monedas, pues para mí sería muy claramente cuando de alguna manera el aprendiz tiene que deshacerse de los metales, ¿no? Es el soltar los metales. Entonces, para mí esa carta es un símbolo de eso, de soltar los metales antes de verdad poder trabajar, ¿no? Son curiosas, algunas pues nos pueden llamar más la atención y otras menos. Y bueno, pues en principio esta sería dejar de compartir. Sí. Esta sería la presentación de estos, digamos, de este trabajo, de estos arcanos. Y bueno, la realidad es que cada uno va dibujando, va asumiendo estas obras, supongo que estos maestros masones han intentado asumirlas internamente y luego plasmarlas a su manera, ¿no? En realidad, quizás cada uno de nosotros tenía que tener su propio tarot, que sea, que nos evoque, que nos conecte con ese trabajo, con ese proceso, con esos mundos superiores, con esos arquetipos, con con ese camino, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya pues os dejo la palabra para que, no sé si he hablado mucho, os dejo la palabra para que podáis preguntar, comentar, lo que queráis. Bueno, a mí, si me permites, querida hermana, después de haber visto todo esto y saber el trabajo que dio todo esto, porque sí, que costó trabajo hacerlo, me consta, me he quedado con ganas de saber algo más sobre estas ciudades italianas donde aparecen las cartas, los primeros tratos. Recuerdo que en un viaje que hice por Italia, me sorprendió mucho el hecho de que entre Bolonia y Venecia hay una ciudad, un antiguo ducado que es Ferrara. ¿Qué pasa en Ferrara? En Ferrara tenemos muchos cabalistas y también muchos autores de trabajo de tarot, ¿no? ¿Por qué en Ferrara sí y en las otras ciudades no? Por una razón muy sencilla, es que el duque de Ferrara no era católico. Era cristiano, sí, pero un cristiano muy extraño para aquella Italia de 1400, 1500, donde prácticamente todo el mundo compartía la misma fe, que era el catolicismo.
es una especie de islote aparte. Por eso se tolera la presencia de cabalistas judíos y se tolera la presencia de los autores de cartas de tarot. Las cartas, como bien decías, van o bien a Bolonia, ciudad católica, o bien a Venecia, ducado católico. Pero no parten de ahí, parten de Ferrara en su gran mayoría. Y creo que sería interesante estudiar en otra ocasión cuál ha sido la aportación de esta ciudad concretamente en lo que es el esoterismo italiano. Y no solo italiano, por supuesto. Yo creo que es interesante. Ferrara ha tenido siempre una especie de atracción para la gente no católica de la península y creo que es una ciudad cuyos antecedentes históricos deberíamos estudiar. Hola. Nadie tiene... Hola. Yo quería hacer una aportación. Estábamos hablando de los primeros tarot y estaba hablando el hermano de los tarot de los Visconti Sforza. Y yo recuerdo que en una de mis pasiones sobre las sacerdotisas y las papisas encontré un hilo conductivo muy interesante que da lugar al tarot de los Visconti Sforza, y es que además lo tengo. Las cartas son enormes y son maravillosas. Resulta que esta figura de la papisa es verdad que es un triunfo, pero lo hizo un autor milanés por encargo de la familia Sforzi Visconti por el 10º aniversario de la unión de las dos familias. ¿Por qué es una papisa y no una sacerdotisa? Porque hasta ese momento todas las cartas del tarot, casi todas que se conservan, son papisas. Solo es cuando viene Gebelin, que es cuando la cambia a sacerdotisa, porque eran triunfos, como tú has dicho. Pero el triunfo significa que había que exacerbar o había que loar a las familias nobles. Entonces, cada arcano mayor es dedicado a un miembro de la familia, en este caso Sforza Visconti. Pero es que la carta, por ejemplo, la sacerdotisa, se sabe que está hecha para honrar a una mujer que vivió en el siglo XIII en Milán, de la secta, como decía el hermano antipapal, de las Guillerminas, que es una secta que proclama la salvación del universo por la mujer, que se dice por primera vez que todos somos iguales, blancos, negros, amarillos, pobres, ricos, y que proclama que va a venir la resurrección en forma de mujer. Esta secta sigue actualmente existiendo en Milán. Hay una iglesia en Milán dirigida por una mujer que se autodenomina papisa, que es una holandesa. Bueno, pues esa mujer se llamaba Maifreda de Piorbano y era prima de un Visconti. Y a esa mujer la quemó la iglesia en el año 1300. 150 años después, la familia Visconti hace esta carta precisamente a su imagen y semejanza, en una forma un poco sibilina de primar sobre la iglesia. Y ya digo, se conservan todas las cartas que la mujer, con el poder de la triple corona, hasta que ya en el siglo XVI o XVII, si no recuerdo mal, Gebelin empieza a investigar y abre el tarot a los misterios egipcios y lo cambia por la suma sacerdotisa. Pero yo conseguí las cartas y de verdad que yo también me pasa como a ti, Isabel, no se me da nada de bien, soy una teórica solo, pero estas cartas son enormes y tienen una magia preciosa. Si a alguien le interesa, las tienen en Amazon. Y la verdad es que son absolutamente maravillosas. De hecho, se conservan en 3 países distintos y se perdió la muerte y creo que fue la torre. Entonces las han hecho un poco a su imagen y semejanza. Y eso es lo que yo quería aportar. Yo creo que es uno de los tarot más bonitos que se han hecho en Europa. Y es el primero que se consiguió. Que os invito a que nos metamos un poco en el mundo de las sacerdotisas, de las papisas dentro de los tarot, porque es una de las pocas figuras que tienen antes real en la historia de los tarot.
Esa era mi aportación. Muchas gracias, querida hermana. Muy interesante. Muy, muy interesante.